Amigos de Servicios Informativos Guadalajara, un día más de trabajo aquí en la Feria Internacional del Libro 2021 y me encuentro con Pedro Salmerón, que nos está presentando este libro titulado La batalla por Tenochtitlan. Las fuentes principales, la mal llamada Visión de los Vencidos de don Miguel León Portilla, que en paz descanse, y siempre me hacía ruido. Creo que es la parte en donde se cuenta la historia peor contada para construir una idea de nación que creo que debemos superar, que debemos ya abandonar, ¿sí? Y que lo que se hizo durante casi 500 años fue repetir un solo cuento. Repetimos el cuento que contó Hernán Cortés. Y Hernán Cortés mintió con descaro. ¿Por qué mintió con descaro? Hay un libro maravilloso, ¿Quién era?, de Luis Fernando Granados, ¿sí?, sobre las cartas de Cortés. Porque Cortés tenía que mentir, porque Cortés estaba haciendo justificación política de sus acciones. Sí, además tenía que sacarse de encima la acusación de rebeldía por las cosas que estaba haciendo. Entonces, Cortés tenía que justificar políticamente y convencer. Y además tenía que ponerse en el centro de la narración. Si habla Cortés, Cortés siempre está en el centro de la narración. Y el problema fue que todos los demás libros, todas las historias posteriores, en realidad lo que hacen es seguir la narración de Hernán Cortés, ¿sí? Bernal Díaz de alguna manera dice que va a refutar a Cortés, pero lo hace en el detalle. La narración es la misma, sigue a Cortés y sigue la heroicidad cortesiana y de los 400 compañeros de Cortés, o 1000 o 2000 o 3000. Las grandes narraciones del siglo XVII hacen lo mismo. La historia nacionalista que empiezan a hacer a finales del siglo XVIII y cuaja en el siglo XIX hace lo mismo. Fíjense ustedes en la estructura museográfica y arquitectónica del Museo Nacional. Parece ser que todo confluye en México Tenochtitlan, ¿sí? Que todo el pasado indígena confluye en México Tenochtitlan, como si México Tenochtitlan fuera el antecedente directo de la nación mexicana. ¿Por qué creemos eso? Porque Cortés lo contó así. Porque Cortés dijo en sus cartas que había un imperio, que no hay tal cosa, nunca hubo un imperio, que el monarca de ese imperio se sometió al emperador Carlos, lo cual tampoco es cierto, y que por lo tanto, si esto era un imperio y el monarca se somete, en términos de la costumbre y la legislación europea, España, el emperador Carlos, tiene el derecho de mando y dominio sobre todo el territorio que él se inventa que constituía un imperio. Entonces, nos contaban eso, lo contó Cortés y lo hemos seguido creyendo durante 500 años. Entonces, dejemos de contar el cuento de Cortés, saquemos la mirada de Cortés y veámoslo desde muchos otros lados, desde Tlaxcala, desde Texcoco, desde Xochimilco, desde Chalco, desde Zempoala, desde Tlatelolco, desde Tacuba, ¿sí? Y eso nos permite contar otra historia y entender la multiplicidad de lo mexicano y además quitarnos la idea de que somos derrotados. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que algunos mexicanos descendemos de los mexicas derrotados, pero mucho más descendemos de los tlaxcaltecas, de los huejotzingas, de los chalcas, de los xochimilcas, de los españoles vencedores, ¿sí? Y que además la caída de México Tenochtitlan no es la conquista de México porque no hay tal imperio. La caída de México Tenochtitlan abre un ciclo de más de 250 años de guerras permanentes para sojuzgar el territorio de lo que hoy es México. Perfecto. Ok, sí, es lo que ahorita que mencionaste todas las tribus o todas las civilizaciones que había paralelas a la civilización azteca o la famosa águila y todo lo que nos han contado, como tú dices, que eso sí yo no creo, y ahorita me lo podrás desmentir o no, y eso sí creo que sí hubo un águila y sí se fundó en un cierto lugar, porque pues eran nómadas, como aquí en Jalisco también la fundación de Guadalajara pues pasó por 3-4 lugares antes de ser Guadalajara, hasta que no encontraron el lugar idóneo. Pero ¿cómo
cómo logras descubrir la gran farsa, la gran mentira a través de la historia? ¿Cuánto te llevó, qué fuentes utilizaste para poder llegar a la conclusión de que nos estaban mintiendo? Mira, una de las cosas que intento yo hacer aquí en este libro es llevar a los grandes historiadores al gran público, porque los historiadores ya sabíamos esto que yo estoy contando. Entonces, lo que yo trato de hacer es sintetizarlo y presentarlo de manera que se pueda, que el lector interesado pueda acercarse. Porque, por ejemplo, uno de los historiadores más interesantes, más importantes, más significativos para destruir los mitos que nos habían contado, Guy Rosat, sus libros venden 1000 ejemplares, se publican en Jalapa, en la Universidad de Veracruzana, y venden 1000 ejemplares. Entonces, ¿quién sabe cómo Guy Rosat ha desmontado la idea de los presagios o la idea de que Moctezuma creía que eran enviados de los dioses o divinos? Donde lo demuestra puntualmente. Ya lo sabíamos los historiadores, pero los no historiadores no, porque los libros de Guy Rosat se venden, ya lo dije, en 700 ejemplares, ¿no? Mathieu Restal demuestra con absoluta precisión por qué Moctezuma nunca se somete a Cortés, pero Mathieu Restal vende 2000 ejemplares, ¿sí? Andrea Martínez Barax demuestra el gobierno indígena de Tlaxcala. O sea, que Tlaxcala tiene un autogobierno indígena durante 300 años, pero Andrea Martínez Barax vende de 800 ejemplares, ¿no? Entonces, las fuentes son las únicas fuentes que hay, ¿sí? Las crónicas de los españoles, que estuvieron aquí en el siglo XVI, y lo que llamamos fuentes de tradición indígena, que no son fuentes indígenas, pero así les llamamos, de tradición indígena, que son pues los viejitos tlatelolcas que le contaron a los franciscanos a fines del siglo XVI, o los que se reclamaban nobles de Tlaxcala o de Texcoco, como Muñoz Camargo, como Ixtlilxóchitl, y fuentes arqueológicas. No hay otras fuentes, son las únicas que hay, son con las que tenemos que trabajar. Pero hay varias generaciones de historiadores que han torturado a esas fuentes para entenderlas y para traducirlas, para digamos simplemente la escuela filológica, que viene la primera generación del padre Garibay, la segunda generación don Miguel León Portilla, la tercera Alfredo López Austin, que falleció este año, y una cuarta generación donde hay un montón de gente, ¿no? José Rubén Romero, Federico Navarrete, Clementina Babcock. Entonces, esa reflexión fundamentada en las fuentes y en la correcta lectura de las fuentes hecha como historiador, es lo que me permite presentar esta propuesta de que pues, no hubo conquista de México, de que no somos vencidos y de que México es un país pluriétnico, plurinacional, plurilingüístico, y no somos los hijos de la chingada que dijo Octavio Paz. Perfecto. Oye, entonces tú estás de acuerdo, de alguna manera, digo, sin meternos mucho en cuestiones políticas, ¿estás de acuerdo en que, como dice Andrés Manuel, nos deben una disculpa y no nos deben más de una disculpa? Sin entrar en detalles. ¿Quién nos debe una disculpa? No los españoles actuales. No, o sea, no el pueblo español actual. Ni saben, yo creo. De hecho, los que descendemos de los españoles que vinieron a hacer barbaridad y media somos nosotros. ¿Sí? O sea, los españoles que vinieron a México, o a lo que hoy es México, son nuestros antepasados de los mexicanos. Los antepasados de los españoles de hoy se quedaron en España, ¿sí? Entonces, de entrada, no es el pueblo español, y Andrés Manuel lo ha dicho con claridad. No es el pueblo español, no es la nación española, es la corona española. Pero no hemos leído bien la carta. Hay un texto muy interesante que pueden ustedes buscar de Bernardo Ibarrola, que publicó en Julio Astillero. Bernardo Ibarrola, uno de los mejores historiadores de México, donde analiza correctamente la carta. Pero además está escrito en la carta de Andrés Manuel. Andrés Manuel está llamando a la reconciliación histórica, ¿sí? Que esa petición de perdón de la corona española, no de la nación española, ni del pueblo español, ¿sí?, sino de la corona, es un llamado a reconciliarnos para dejar de estar, y ese llamado a la reconciliación está clarísimo. O sea,
es inconcebible que todavía las derechas españolas y algunos tontos en México que las repiten sigan hablando de cosas como Hernán Cortés, el liberador de los indígenas, los españoles civilizadores. Cuando dices los españoles son civilizadores, estás diciendo que aquí no había civilización, ¿sí? Y con esa liberación no estás cayendo en cuenta que los que se alían con los españoles son los poderosos de algunos pueblos, no la gente de a pie, ¿sí? Y que, no como siempre, hay momentos por ejemplo, en 1810 se rebela la gente de a pie, en 1910 se rebela la gente de a pie. Sí, pero me refiero a... Sí. Y que además eso pasaba en Europa. Si tú lees la historia de las dos guerras de 100 años en Francia, es un paisito de 4 millones de habitantes, que es Inglaterra, puede tener en jaque a Francia, porque un montón de señores franceses, ¿sí? Varones de Aquitania, de Normandía, de Bretaña, de Borgoña, juegan para su santo y prefieren ayudar al rey de Inglaterra que al rey de Francia. Si no, no hubiera durado más de 300 años de guerra endémica en Francia, ¿sí? Eso pasa en Francia y es lo que va a pasar en México, ¿sí? Pero son los poderosos. Si tú lees bien la historia social francesa, los campesinos de Francia, los siervos de la gleba, detestan lo mismo al ejército francés que al ejército inglés, ¿sí? Para ellos ambos son opresores, destructores, violadores, saqueadores, ¿sí? Entonces, no es así algo que pase nomás en México o en lo que hoy es México, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Qué expectativas de aquí que sigue con tu libro? Bueno, ya lo has presentado, ya has tenido seguramente muy buenos comentarios. Vale la pena, es más, insisto, no es que valga la pena, insisto en que se debe de tener... debemos de leer un libro de esta naturaleza para poder tener un concepto más amplio, más real, más verídico de lo que realmente somos como mexicanos. Entonces te felicito por esa compilación que has hecho, esa investigación, todo el trabajo que has desarrollado. Seguramente esto obviamente no es de un día para otro, fue mucho tiempo de estar trabajando en el proyecto y pues ahora lo tenemos materializado. ¿Qué viene ahora? Bueno, fíjate que yo puedo decir que esta es la 6ª reimpresión, la que se está vendiendo ahorita en la FIL. En un solo año sí está pegando. No sé, tengo un montón de proyectos, pero... bueno, ahorita estoy aquí en Guadalajara como director del Museo Regional de Guadalajara, que es un museo espectacular, precioso, pero muy descuidado. O sea, durante 40 años nadie le invirtió dinero y se está cayendo a pedazos. Y cuando digo se está cayendo a pedazos, quiero decir textualmente eso, ¿sí? O sea, si ustedes pasan por el Museo Regional, vean cómo la cantera amarilla se está cayendo, ¿sí? Entonces, ahorita estoy tratando de hacer, o sea, algo por ese museo, pero ese es un proyecto a corto plazo, ¿no? Porque lo que soy yo es historiador. Entonces, bueno, ya luego seguiremos platicando hacia dónde vamos. Claro que sí. Bueno, y seguramente te vamos a visitar allá al museo para que, bueno, darle a conocer al público en qué condiciones está y que, bueno, el público justamente puede hacer presión, puede hacer fuerza, pues para que se dé a conocer y decir, bueno, somos tapatíos y cómo es posible que nuestro museo principal esté en esas condiciones. Yo debo decir una cosa, ya que tengo el micrófono, que no lo había dicho. Adelante. Muchos de los museos regionales, así se llama Museo Regional que dependen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuentan con recursos de los gobiernos estatal y municipal. Por ejemplo, y los que están mejor hechos, o sea, los que funcionan mejor porque son una maravilla, por ejemplo, el Museo Regional de Querétaro, ¿sí?, cuentan con recursos del gobierno estatal. Aquí no. Eso ya lo empezaremos a tratar cuando esté el proyecto para reestructurar y restaurar el museo, que es lo que estamos armando ahorita, ¿no? Y sí le tenemos que decir al señor Alfaro y al señor Lemus, pues que tienen que apoyar el proyecto porque es el corazón está en el corazón de Guadalajara, ¿sí? Eso. Literal en el corazón de Guadalajara. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar a tus redes sociales, contactarte de alguna manera? Sí. Por Twitter siempre respondo @historiapedro. @historiapedro, todo junto. Perfecto. Pues aquí lo tienen, la batalla por Tenochtitlan, la nueva visión, ahí lo tienes, la nueva visión a partir de un buen trabajo de investigación, ponernos a pensar realmente qué somos y por qué somos.
Aquí lo tenemos, aquí tenemos seguramente varias respuestas que usted tiene ahí en su mente. Por favor, contáctese con el autor, seguramente podrás responder algunas dudas que después de leer este libro van a quedar vigentes. Te agradezco estos minutos que me acabas de otorgar para Servicios Informativos Guadalajara, Pedro. Muchas gracias, nos vemos pronto. Para Sixa, Mario Agras.